Diferentes expertos nos ayudan a tener una visión que nos hace ver las cosas desde otra perspectiva. Porque para aprender, hay que desaprender. En Carolina, la mujer de hoy, esta es la entrevista del día. Quiero darle la bienvenida a nuestra invitada, la doctora Sara Ortiz, médico y cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia, y está hoy con nosotros para hablar sobre el tema aspectos que dificultan la fertilidad. Sarita, buenas tardes, bienvenida a la radio. Hola Carol, mucho gusto de saludarte, gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer poder compartir con las oyentes y los oyentes temas que nos interesan a todos. Sí, nada hermoso, no habría nada más hermoso si cuando decidamos ser papás pudiéramos hacerlo de manera programada, con estudios de laboratorio antes de casarnos, planificar cuántos hijos vamos a tener, vamos a usar o no un método anticonceptivo, en fin, ¿verdad? No solo ver casa y esas que el carro y que a cuándo salimos y cuándo nos vemos, sino que ver cosas de alto calibre, creo yo, porque luego la sorpresa es donde estamos, no, si tenemos 2 años de casados y no estamos con ningún método anticonceptivo y no hay modo que ella quede, sí, no me viene mi regla, pero me viene a los días, y entonces yo creí que ya estaba embarazada, en fin, todas esas procesos por los que pasan las parejas que están sufriendo, porque yo creo que sí lo sufren, cuando quieren tener bebés y no lo logran. Exacto. ¿Sabes qué? Me gustó algo que tú acabas de decir y es la palabra programado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque generalmente programamos muchas cosas materiales, pero esta parte de la vida no se programa. Los hijos llegan, tal vez no los estamos esperando en ese momento y quedó embarazada porque no se está cuidando. Esa es una parte. Y me encantó lo que tú decías, hablar de, vamos a usar un método, queremos hijos y cuántos hijos, porque yo hablo desde mi experiencia en clínica. Yo muchas veces tengo pacientes que ellas quieren y sus esposos no quieren ser papás, o ellos quieren ser papás y ellas no quieren ser mamás. Entonces, es un tema muy importante porque muchas veces incluso la presión de la sociedad en que ya tienen 20, 30 y que si tienen novio, cuando se casan, cuando tienen hijos. Entonces toda esa presión nos lleva a no saber elegir, no saber decidir o simplemente a no ser conscientes que en realidad, aunque sea mujer, no quiero ser mamá. O quiero tener un hijo, ¿verdad? O como hombre no quiero ser papá. Entonces buscar una pareja que tenga hasta en eso sus mismos intereses, porque si no luego es un conflicto. Claro, terminan muchas veces en divorcio porque no, perdóname, así sin que me des hijos, no te quiero. Y dice uno, no, pero si no necesariamente el matrimonio es para procrear. Yo creo que es una serie de cosas que se aprovechan, se viven y se comparten durante el matrimonio, que no necesariamente son los hijos. Y luego cuando vienen los hijos es limitado tiempo el que viven contigo. Vuelan, hacen su vida, tienen sus aciertos, sus errores, y es lo que toca. Si igual nosotros dejamos la casa paterna, entonces toca, pero el irse viendo en su vida a futuro uno, aunque son solo planes que por ahí con la mente flexible pueden variar, ¿verdad? Porque yo puedo tener el plan con mi pareja, sí, los dos queremos, ¿cuántos vamos a tener? 3 hijos, que se lleven 2 años o 3 años entre cada hijo, y ahí sí lo que venga, van a ser bien recibidos y bien amados, y resulta que no queda, y no queda, y no queda. ¿Y qué pasa? Exacto. Entonces, acá yo quiero hacer, antes de empezar a hablar sobre el tema en sí, mencionar que de las parejas, de las parejas que se están cuidando y dejan de cuidarse en un año, 80% van a quedar embarazadas. El otro 20% no lo logran, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es ese punto importante? Porque van a quedar embarazadas
a lo mejor y no inmediatamente de dejarse de cuidar, sino que van a tener ese año para evaluar cómo está su cuerpo, evaluar muchos aspectos. Y acá me refiero a sin cuidarse de ninguna forma, porque muchas veces pensamos que el cuidarnos solo incluye la utilización de un método anticonceptivo, oral, inyectable o colocado. Pero cuidarnos también implica el que, bueno, voy a tener contacto en los días de riesgo, ¿verdad? Los naturales, o sea, descuidarme y ver qué pasa. Entonces voy a tener un año y en ese 80% de probabilidades para quedar embarazada. ¿Qué pasa si no lo logro? Entonces ir a evaluar factores, ¿verdad? Que van desde los antecedentes que tenga la paciente. ¿Y por qué quiero hacer mucho énfasis en esto? Porque en la actualidad uno mira, por ejemplo, cada vez niñas, mujeres más pequeñas, desarrollan más tempranamente, pueden presentar algún problema de ovario poliquístico, de resistencia a la insulina, que es una de las principales causas de infertilidad, de que no quede embarazada la mujer. Entonces, si eso se detecta a temprana edad, muchos de los tratamientos para esta patología son hormonales de tipo anticonceptivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a inhibir ovulación. ¿Qué sucede? Que muchas veces los papás, cuando escuchan o dicen, miren, no, es que eso yo creo que es como anticonceptivo, mejor no lo uso. Entonces, no le damos la importancia que merece si es una joven de 17, 18, 20 años que llega a consultar por algún síntoma que tenga que ver con ovario poliquístico y resistencia a la insulina. ¿Y por qué me estoy enfocando en esto? Porque es algo que es muy frecuente y no le ponemos la atención debida. Y si es tan frecuente, Sarita, ¿qué crees que hay atrás de eso? Porque, ok, en una familia, bueno, pues lo padecieron varios ancestras, pero que sea como muy común, que hay atrás, la mala alimentación, el estrés, ¿qué hay atrás? Son muchos factores. Y un factor dentro de que se analiza la enfermedad, porque esta enfermedad viene desde los años de 1930, 35, por ahí la vienen estudiando, ¿verdad? Y se ha presentado de distintas formas. Entonces, en la actualidad se han dado cuenta que es que las niñas desarrollan muy tempranamente factores alimentarios, de su entorno, por ejemplo, el sobrepeso. El sobrepeso tiene que ver demasiado y muchas veces nos enfocamos en que llega una paciente y dice, mire, es que yo ya tomé todos estos medicamentos y han sido tal vez los mejores medicamentos, pero por un tiempo tan corto como 3 meses. Y no hacemos el complemento de estudios para esa mujer, ¿verdad? Ver cómo está su azúcar, insulina, si necesita una curva de tolerancia, ver que no tenga resistencia a la insulina, sus niveles de vitamina D. O sea, son un montón de factores que no se ven. Entonces, ¿puede haber un factor herencia? Sí puede haber un factor herencia, pero hay otros factores detrás de esto que también influyen. Entonces, ¿qué sucede si una mujer no consultó en su momento y vienen, por ejemplo, a mi consultorio? Sí, es que fíjese que yo cuando desarrollé, pues toda la vida fui irregular. Esto es algo típico. Me dieron alguna vez pastillas por 3 meses, 6 meses o un año puede ser, mejoré, sin embargo, dejé el tratamiento. Mira, ¿y subió de peso? Sí, me subí 20 libras. Entonces, cuando uno va sumando todo lo que uno va preguntando, y ahorita quiero embarazarme, pero fíjese que no quedo. Entonces, esa parte donde ya quiero embarazarme, pero tuvimos para atrás 8, 10 años, 5 años para poder hacer todo esto, ¿verdad? Y que la mujer entrara en conciencia que tenía que cuidar su cuerpo por salud, ¿sí? Entonces, si empezamos viendo qué factores, un factor va a ser
el que conozcamos nuestro cuerpo. ¿Sí? Conozcamos nuestro cuerpo. Sepamos qué tiempo tiene que ser nuestro periodo menstrual. Muchas veces vamos a tener menstruaciones sin ovulación. Entonces, si yo no ovulo, no voy a quedar embarazada. Pues puede ser que una mujer me diga, sí, mire, yo miro cada mes mi regla. Pero cuando uno va a ver, está viendo su regla, sin embargo, algo pasa en su sistema hormonal que no llega a madurar el folículo para que sea un óvulo. Ilústrame, edúcame, porque yo pensaba que se disparaba el ovario, suelta el ovario derecho un óvulo este mes, en septiembre, en octubre el izquierdo, en noviembre el derecho y en diciembre el izquierdo, ¿verdad? Entonces así es como vamos, un mes cada ovario soltando, liberando un óvulo. Entonces, y que hacía su recorrido, y si no era interceptado ese óvulo por un esperma y no se daba la fecundación, continuaba su viaje y llegaba al útero, porque mientras tanto en el útero se estaba preparando el colchoncito, digamos, para recibir un producto, o sea, sí, entonces un bebé, un óvulo fertilizado. Como no se logra, entonces hay un desprendimiento natural de todo el colchoncito ese, y es lo que sale en forma de sangrado. Eso pensaba yo que así sucedía. Entonces, ¿cómo es que puedo sangrar y no ovular? Ok, aquí te tengo, mira. Acá, si tú logras ver, este es un ciclo ovárico. Ajá. Acá empezamos y se eligen, como tú dices, al azar, por ejemplo, 50 folículos, acá. Entonces, en el día 14, ¿sí? Se da la ovulación. Este es un ciclo normal. Aquí es lo que tú estás hablando del colchoncito del endometrio, que va acá dentro del útero y se unen justo en la ámpula. Aquí ya caminan y cae cuando es fecundado Pero ¿qué sucede cuando una mujer no tiene la suficiente producción hormonal o el suficiente estímulo de la hormona luteinizante, que eso es a nivel del cerebro? ¿Qué sucede? No se rompe o no crece y no llega a tener los 2 centímetros que necesitamos que tenga. Entonces se da todo el proceso acá a nivel del ovario, todo el proceso a nivel del endometrio, pero no se rompió, entonces no hubo ovulación. Sí hubo todo el proceso, pero no hubo algo que lo activara y sacara el huevito. Y con eso que no se activa y no sale, no pasa algo, digamos, como que mes tras mes tras mes estés viviendo ese proceso. No pasa nada porque acá simplemente está la mujer, mire, pero es que sí menstruó. Entonces uno le dice, bueno, ¿y está ovulando? Pues no sé, puede saberlo. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque justo aquí, al día 14, donde pasa esto, acá mira, acá es un canal del cuello del útero. Ajá. Eso generalmente está sellado. Cuando se produce la ovulación, ese estímulo de LH, que es la luteinizante, que es la que rompe el folículo, este canal de acá lo abre. Entonces, todo el moco que tapa esto es lo que sale y es lo que vemos como el método de Billings, donde vemos el moquito. Bueno, ¿está húmeda en tales días? Sí. Eso es, ahí podemos ver ovulación. O sea, ahí la mujer puede saber si está ovulando o no está ovulando. Okay, por eso decías tú la importancia de conocer tu cuerpo. Ahí empezamos, ¿verdad? Porque muchas veces, como tú me estabas diciendo, ¿verdad? O sea, mi proceso y tú estabas en lo correcto en tu esquema mental. Pero ¿qué sucede si yo tengo una mujer que no va a tener todo este proceso? Empieza aquí, pero se quedó aquí y no maduró. ¿Y eso por qué puede pasar? Si estamos con obesidad, ¿verdad? Mujeres que, por ejemplo, toman algún medicamento, que tienen algún antecedente importante. Y viene aquí y me enfoco tanto en el ovario poliquístico, porque hay mujeres que son poliquísticas y ni lo sospechan. Porque miren, yo nunca he dejado de ver regla. Sin embargo, sí tienen sobrepeso y tienen la llantita.
¿verdad? La llantita aquí en la cintura. Entonces, esa llantita en la cintura, déjalo estético, ¿verdad? Es productor de hormonas. Hormonas que van en contra de las del ovario. Entonces, no van a dejar este proceso. Por eso es que es bien importante. Yo doy un tratamiento hormonal, pero ayudo a la paciente a bajar de peso. Okay. Ayudo a mejorar su metabolismo. Ese sería como un anticonceptivo mega natural, pues porque tu cuerpo no está produciendo lo que necesita para generar para estimular la fertilización. Exactamente. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces hay mujeres que dicen, bueno, es que a mí me dijeron que yo tenía quistes y que nunca iba a quedar embarazada. Pero puede ser que el cuerpo ese mes produjo un pico en ovulación y ella confiada en que le habían dicho que a lo mejor y nunca iba a quedar embarazada y queda embarazada. ¿Qué pasa entonces cuando son dos óvulos los que se fertilizan, cuando vienen gemelos o trillizos? Ahí pueden funcionar acá, si es naturalmente, ¿verdad? Pueden madurarse al mismo tiempo dos de estos. Ok. ¿Verdad? Entonces, empezamos, ¿qué causas? Bueno, voy a ver cómo está mi ciclo. O sea, si mi ciclo normal, si mi ciclo menstrual está normal, sí, doctora, pero yo no tengo ciclos de 28, 30 días. Pueden ser tan cortos como 21, 25 y tan largos como 35. O sea, una mujer puede menstruar cada 35 días, que está dentro de lo normal. Puede tener ciclos de 25 días, que está dentro de lo normal, ¿sí? Entonces, dentro de ver el ciclo, veo también si tengo humedad. Si tengo humedad, entonces agarro la humedad que tenga, que es esa especie de clara de huevo, la estiro dentro de mis dedos. Si eso se rompe, quiere decir que no estoy ovulando, si queda un pedazo en cada dedo. Pero si yo tomo esa clarita de huevo y la estiro y la estiro y la estiro y me queda un hilito acá, esa mujer está en ovulación. Ahí puede quedar embarazada. ¿Cuánto dura eso? Eso va a durar más o menos, dependiendo la mujer, pero puede durar 48, 72 horas. Ok, 2-3 días. Que es el tiempo en el que deben de tener contacto. Entonces, esa es una parte importante, porque muchas veces no, fíjese que yo no miro eso. Puede ser que no estén ovulando. El sobrepeso, el ovario poliquístico fue una causa, pero otra puede ser simplemente una deficiencia hormonal. Entonces yo tengo que darle un aporte de hormona, no usar un tratamiento como el que vimos, pero hago todo su análisis hormonal y le doy el aporte de la hormona que la mujer necesita, ¿sí? Entonces ahí empiezo. Bueno, quiero un bebé, sí, conozco mi cuerpo, sí, voy y me chequeo. Me hago un ultrasonido pélvico para ver que útero y ovarios estén normales. Retroalimento a mi ginecólogo, ¿cómo han estado los ciclos regulares aquí? ¿Tienes dolor? ¿No tienes dolor? Cosas tan básicas que si nos damos cuenta, ¿por qué digo esto? Porque, por ejemplo, una causa de no quedar embarazada, de que me imposibilite mi embarazo, es la endometriosis. Que la endometriosis es una enfermedad donde este colchoncito que tú mencionabas acá, una de las teorías es que sale aquí por las trompas de Falopio y obstruye las trompas o va y crea tejido del endometrio fuera del útero, que crea adherencias y entonces impide el embarazo. Uno de los síntomas clásicos es el dolor menstrual, aquel dolor insoportable, aquella molestia insoportable, ¿verdad? Puede estar relacionada, no es que todas las que tengan dolor vayan a tenerlo, pero sí pueden estar relacionadas con endometriosis. Entonces, ¿pero qué es lo normal, Carol? Que las mujeres digan, es que duele la regla. Entonces, no consultan, ¿verdad? Por dolor en la menstruación, no van a consulta al médico. Y eso es importante, porque entonces, si ya vimos que vamos de lo básico a lo complejo. Y es que duela no es normal, pues a mí no me dolió, yo nunca tuve cólicos.
Entonces, pero a la que le duele desde el principio creen que eso es normal y que así va a ser, entonces porque voy a consultar sobre eso. Exacto. Ahí es dolor, ¿verdad? Entonces se toman cualquier medicamento analgésico comercial que tenga, que ahí paran con una gran gastritis, ¿verdad? Pero entonces, vamos de lo simple a lo complejo. Conozco mi ciclo, voy y consulto al médico y no solo pruebo. Entonces, voy y consulto al médico es retroalimento a mi doctor o doctora con mis ciclos, hay dolor, no hay dolor, siempre he sido muy puntual. Bueno, ¿me embarazo de una vez? No, ¿verdad? Pasamos al examen clínico. Evaluamos que todo esté bien, genitales bien, sin ninguna infección, ultrasonido bien, o sea, todo como tiene que ser. ¿Me embarazo ahí de una vez? No, ¿verdad? Pedimos los exámenes infecciosos. ¿Qué exámenes infecciosos vamos a pedir? El TORCH, ¿sí? Todo esto que estoy diciendo es simplemente parte de lo que yo estoy viendo para poder quedar embarazada, ¿sí? ¿Un examen de TORCH me va a imposibilitar que yo quede embarazada? No, pero no me debo embarazar si tengo un examen infeccioso positivo. Tengo que tratar. Consecuencias de que la prueba de TORCH salga positiva. ¿Qué es lo que...? El TORCH evalúa toxoplasma, citomegalovirus, herpes, rubiola y otros virus, ¿verdad? Entonces hay 2 tipos de examen. Y esos son exámenes de memoria del cuerpo, uno que se identifica con la letra G. Y si de ese examen TORCH me salieron, por ejemplo, citomegalovirus y toxoplasma positivos, yo debo de repetir 1 IgM, la M que significa una infección activa. Entonces, evalúo que todo esté negativo. Puedo tener un TORCH IgG positivo, pero ya un IgM negativo. ¿Qué quiere decir? Que tuve la infección, estuve expuesta, a veces ni cuenta me di, pero en el momento que yo necesito que todo esté negativo, está negativo. Y es que es como una gripe también cuando se activa esto, entonces la gente no le da mayor importancia porque es un quebranto de cuerpo, así como que te duele. Pasas un fin de semana mal, pero ya los días ya estás muy bien. Sí. ¿Verdad? Entonces, ya vamos bien, ¿verdad? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si a la hora de hacer nuestra evaluación clínica yo detecto que mi paciente tiene ciclos irregulares? Evaluamos y ponemos al día los ciclos. ¿Qué pasa si cuando yo evalúo a mi paciente encuentro alterado algo en el útero, ¿verdad? Puedo encontrar un mioma, puedo encontrar múltiples miomas, que los miomas simplemente es deformación del músculo del útero. Entonces, son benignos, nunca son cancerígenos. ¿El tratamiento cuál es? No existe un medicamento que a mí me deshaga un mioma y lo desaparezca. Si hay medicamentos en miomas muy grandes o fibromas que yo le doy a tomar medicamento a la paciente para que se deshidraten y dejen de crecer para luego programar una cirugía, ¿sí? En mi caso especial, yo he tenido cirugías donde le he quitado 30 masitas de esas a las pacientes, ¿verdad? Para dejar limpio su útero y que puedan quedar embarazadas. He tenido casos en que es uno así, como un melón gigante, se quita, se repara todo el útero, se espera un tiempo para que pueda concebir. ¿Esas operaciones, esas cirugías son abdominales o son vaginales? Abdominales. Ah, ok. Abdominales, ¿verdad? Ok. Entonces, pero ¿qué sucede si yo tengo sospecha de que la paciente tiene endometriosis? La endometriosis no vas a hacer un tratamiento quirúrgico si no tiene alguna complicación
como un quiste, ¿verdad? Que muchas veces toda esa sangre que se va retrocediendo del útero a las trompas va formando un quiste, que uno menciona que es un quiste chocolate, porque ese aspecto tiene cuando abrís y aspirás, ¿verdad? Puro chocolate espeso. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Entonces ahí sí hay que intervenir a la paciente. De lo contrario, en la actualidad hay muchos tratamientos médicos, ¿verdad? Muy buenos todos, que van a tener dentro de lo que buscamos el beneficio para la paciente, para ver qué tipo de endometriosis tiene. Ahí sí tendríamos que operarla para saber qué tan compleja está. ¿Te vales ahí de radiografía, de ultrasonido, de resonancia? ¿Qué examen, qué usan para ver que pueda estar esto tan grande, el chocolate, por ejemplo? Para eso, fíjate que de hecho, el estándar hasta aquí para hacer diagnóstico de endometriosis es la videolaparoscopía. O sea, yo si tengo a la alta sospecha, yo debo someter a la paciente a hacer una videolaparoscopía, la cirugía por la camarita. Entonces ahí yo vengo y digo, bueno, la paciente tiene un endometriosis grado 1, 2, 3, está tan comprometido, ¿verdad? Hay muchas adherencias. Entonces esta es una cirugía que nos sirve como diagnóstico y terapéutica, porque si hay adherencias y todo y se pueden liberar, ahí quiste de chocolate se aspiran, o sea, nos sirve como para muchas cosas. Por eso cuando yo mencioné endometriosis, yo dije uno puede tener la alta sospecha, pero no precisamente que vayamos a tener la certeza sin ver. Okay. Ahí sí que solo es con la video. Para quienes no sepan qué es una cirugía laparoscópica, abren 3 agujeritos en el abdomen. En uno de ellos introducen la cámara. Me imagino te metes al útero con la cámara y desde ahí ves la apariencia y la cantidad y el tamaño y todo lo que pueda estar sucediendo dentro del útero. Ok. Entonces, ya vimos si tenemos fibromas, si tenemos endometriosis, ¿verdad? Entonces, nos enfocamos mucho en el beneficio de darle a la paciente de no hacer tratamientos o cirugías innecesarias, ¿sí? Entonces, ya analizamos todo esto, hacemos los exámenes y vamos evaluando. Pero aquí estamos simplemente con la mujer. Otro aspecto que a mí me gusta tratar mucho es el aspecto emocional, porque hay pacientes que inconscientemente no quieren ser mamás y ellas solas bloquean el estado de su organismo. Entonces, ni modo, aunque sea uno tengamos, le dice el esposo, está bueno pues, pero en realidad su ser no quiere ser madre. Y yo les digo que seamos mujeres no nos obliga a que tengamos que ser mamás, pues, pero es como lo que yo mencioné al inicio, toda esa parte de la sociedad, de a dónde nos va a llevar. Entonces, bloquean mucho esa parte de su cuerpo. Y es bien importante también tratar o evaluar al esposo. Entonces, el esposo se debe de hacer un espermograma, ¿verdad? Un espermograma no de los convencionales de un laboratorio o un centro diagnóstico. Idealmente hay que hacer un examen muy completo, ¿verdad? Yo me apoyo mucho en los centros de fertilidad, ¿sí? Aquí tenemos muy buenos centros de fertilidad en donde podemos mandar a hacer un examen al esposo de la paciente y que nos dé más información de la convencional, ¿verdad? Por ejemplo, lo que se evalúa realmente y no solo el recuento, la forma, los que tienen cola, los que no tienen cola, no, sino que ellos hacen, por ejemplo, el conteo en grupos, o sea, son exámenes, lástima que no tengo uno aquí a la mano, si no te lo enseñaba, que te dan mucha información para saber, por ejemplo,
Si todo está bien, qué bueno, pero si hay algo malo, algo anormal en ese examen, pues definitivamente buscar la ayuda justa y necesaria. Yo siempre menciono esto. Uno, cuando hace ginecología en general y no es subespecialista en infertilidad, debe de saber y no tener a la paciente con uno perdiendo el tiempo, porque hay muchas pacientes que se han sometido, por ejemplo, incluso a inseminaciones artificiales en clínicas donde no son clínicas de fertilidad o no es gente especializada en eso. ¿Y a qué nos lleva esto? A que pierdan tiempo y que pierdan su recurso económico, porque no son tratamientos que sean como muy económicos. Sin embargo, si se hacen por un especialista, un subespecialista responsable, porque esa es otra cosa, ¿verdad? Alguien que sea reconocido, ¿sí? Yo pienso que las pacientes pueden tener mucho éxito. Sí, y si quedaras embarazado, muchas veces, yo ahora veo que cada vez hay dificultad para quedar embarazado, parto con cesárea o embarazos de alto riesgo. Entonces, si tu embarazo es de alto riesgo, te lo tiene que vigilar un perinatólogo, idealmente, que es el especialista, es subespecialista, o sea, es ginecólogo, pero con especialidad en embarazos en alto riesgo. Mira, ese es un punto bien importante, ¿verdad? Porque si tenemos un embarazo complicado y yo estoy viendo a mi paciente, yo me apoyo siempre con personas que tienen una subespecialidad, que fueron a aprender cosas distintas, que me van a aportar a mí algo más al tratamiento que yo aprendí por el bien de mi paciente. Porque al final de eso se trata, de que en un embarazo el bebé y la mamá estén bien, ¿sí? Entonces, en la actualidad tenemos mucho, yo me doy cuenta acá en la clínica, tenemos, yo tengo la ventaja de tener a la par al doctor que me hace todos mis ultrasonidos genético, el estructural y el 4-5D. Entonces siempre son 3 ultrasonidos que cuando ya les toca a las pacientes, yo les digo, mire, la otra cita no vamos a hacer ultrasonido conmigo porque toca este. Entonces, obvio, yo no tengo el aparato, ni el entrenamiento, ni el expertise, porque esa es otra cuestión. Podemos tener la plata para comprarnos el aparato, pero no tenemos la experiencia en hacer un buen diagnóstico en algo que alguien que hace medicina de alto riesgo sí lo tiene, ¿verdad? Entonces, a quienes nos están escuchando, no se atormenten si no han quedado embarazadas y están descuidándose ahorita y dicen, bueno, es que yo quería y ya van 3 meses y no quedo. Lo más sano es relajarnos, pero relajarnos no quiere decir no hacer nada, ¿sí? Pero sí evaluar, bueno, cómo han ido mis ciclos, sin píldoras, por ejemplo, alguien que está tomando píldoras, si estoy puntual o cuántos días se atrasa, cuántos días se adelanta, tengo síntomas, porque recordemos que si usamos píldoras no vamos a tener dolor, se reduce mucho el sangrado o somos muy regulares, ¿verdad? Entonces ya las dejé, evaluar todo esto, consultar para hacer todo mi panel de exámenes y ver que todo esté adecuadamente, al esposo hacerle su examen también. Recordemos que muchas veces los hombres tienen una simple infección en el semen y eso imposibilita a los espermas caminar, ¿verdad? Entonces, chequearse, ir a sus médicos, porque no tenemos la cultura del chequeo preventivo. Aclárame ahí más o amplíanos, porfa, infección en el semen. ¿Qué tipo de infección? Suponte que así como las mujeres tenemos infecciones vaginales, muchas veces cuando uno hace un espermograma, encuentra los leucocitos, ¿verdad? Como en una infección urinaria, aumentados. Entonces, están más pueden encontrar unos 8 o 10 leucocitos por campo de reportado, entonces eso indica que está empezando alguna infección en el semen, ¿verdad?
Y estos leucocitos que hacen, que pueden poner o lentos a los espermas o evitar que caminen y lleguen a donde tienen que llegar. Y con eso alto, con los leucocitos altos, ¿tienen alguna manifestación? ¿Lo saben? ¿Lo sienten? Fíjate que muchas veces no, y yo lo he visto en clínica, y esa es mi experiencia, que las pacientes no mejoran, y no mejoran en infecciones vaginales. Y mire, otra vez una infección vaginal. Y mire, entonces, que su esposo se haga un espermograma, un examen de orina, y nos salen los leucocitos altos. Dábamos tratamiento antibiótico y listo, ¿verdad? Entonces, ese es otro punto importante, ¿verdad? Infecciones vaginales. Recordemos que si hay una infección vaginal, los espermas no van a subir y no van a caminar porque van a estar en un pH, en un sistema de acidez que la vagina, dependiendo la edad y todo, lo va a presentar, que no va a dejar que se movilicen, o muy ácido o muy alcalino. Entonces, son tantos factores, y a veces la paciente se acostumbra al flujo que tiene. No, si siempre he tenido el flujo, pero tal vez ya es un flujo infeccioso, ¿verdad? Entonces, ideal consultar, si yo me quiero embarazar, como tú decías, programar. ¿Y será esta la época más correcta para embarazarnos o no? Con toda la situación que estamos viviendo. Claro, desde cómo está la relación de pareja, su economía, qué tanta herida traen, porque tú mencionabas hace un ratito que es vital la parte emocional, porque a veces nos enfocamos solo en el cuerpo, y en las emociones está el bloqueo. El cuerpo puede estar óptimo, porque los doctores, ustedes dicen, no, pues mire, no encuentro qué, porque todo su cuerpo está listo, está en el punto exacto de madurez, de todo, donde es la mejor edad para que usted se reproduzca, pero resulta que no queda embarazada. No sé si te comenté a ti en una oportunidad con esta pareja que hacían y deshacían de todo para poder quedar embarazada ella, y no lo lograron, hasta que la mandan finalmente a terapia. Y en terapia emocional le descubren que ella tenía esa creencia limitante de pensar que era mula, porque la mamá, cuando ella era chiquita y se equivocaba y hacía cosas que a la mamá no le gustaban, para todo la tachaba de mula. Entonces resulta que las mulas no procrean. No hay mula y mulo teniendo mulitos. No. Es el resultado de la yegua con un burro, creo yo, que nace la mula. Entonces, imagínate, cuando desarraigan esa creencia, cuando sanan esa herida emocional, la mujer finalmente se pudo embarazar. Tuvo que dejar de creer que ella era mula. Esa creencia era la que le impedía embarazarse. Sabes que eso es bien importante, porque los centros de fertilidad, y uno escucha testimonios de personas que dicen, es que los dos estábamos bien, pero no quedábamos embarazados. Entonces, el quitar creencias limitantes, el atrevernos a hacer terapia e ir y enfrentar nuestros temores, porque muchas veces hay personas que simplemente no quieren ser mamás. A mí me pasa mucho aquí en clínica que yo tengo pacientes que me dicen, mira, doctora, es que no quiero usar un método muy seguro. A veces me paro riendo y paramos haciendo chiste, porque quíteme la matriz. Y yo le digo, no, pero está loca, no tan exagerada, no, ¿verdad? Pero esa parte donde es que, ay, no quiero usar un método, me da miedo, porque yo no quiero ser mamá. Tienen tantas razones personales por las que no quieren ser mamás, que yo le digo, mire, qué bueno que lo reconoce. ¿Por qué? Porque es peor que sea una mamá mala, una mamá frustrada, una mamá que no va a darle lo que sus hijos necesitan. Uh-huh. Está bien, no quiere ser mamá, trabajemos en que no va a ser mamá. Yo la cuido, yo le doy el mejor método, pero vaya, aunque no quiera ser mamá, a sanar esa emoción que la lleva a que no quiera ser mamá. Porque claro, entonces va a enfermar su útero de otras cosas, porque su cuerpo de alguna forma va a rechazar el no ser madre, ¿verdad? Claro. Entonces, y si quedamos embarazadas y no sanamos todas nuestras emociones, falta de perdón y todo lo que traemos, entonces viene la parte de la programación fetal. Viene la parte de cómo le vamos a meter tanta cosa a nuestro bebé inconscientemente.
¿verdad? Como nuestras emociones 8 semanas antes de que se dé la fecundación van a afectar ese ADN de ese bebé y van a quedar, por ejemplo, van a crear ese adulto a futuro, ¿sí? Entonces encontramos todas esas personas que no progresan, que son personas muy limitadas, y este ejemplo que tú acabas de dar de esta mujer, que la mamá le decía mula, o sea, yo no sabía eso que tú dijiste de las mulas, pero qué impresionante. Sí, no existe esa opción de mula macho, mula hembra y procrean un mulito, no, es el híbrido de una yegua con un burro, las mulas, y salen, tú ves, allá no es Casa Santo Domingo en la Antigua, sino, ¿cómo se llama el otro lugar? En Antigua Guatemala, que puedes ir a comer ahí, hay hotel y te dan paseos por los cafetales en mula. Las mulas son hermosas. El que no sabe, yo diría que caballo más bonito. No, son mulas, o sea, pero la mamá es una yegua y el papá es un burro. Y no porque sea tonto, sino porque es el animal burro. ¡Wow! Sí, entonces, esta parte de pensar en que quiero ser mamá, de pensar en que voy a procrear vida, yo desde mi punto de vista muy personal, invito a las mujeres que estén pensando en que quieran ser mamás a que evalúen, a que tengamos el valor, porque Carol, yo sí me he dado cuenta que cuando toca parte de emociones, toca todo esto, muchas veces no tenemos el valor para venir y afrontar y ver, bueno, esto me puede salir, como me puede salir tan bien, puede que no salga tan bien y tenga que ir a terapia y tenga que ir a trabajar lo que no quiero trabajar y lo que ya dejé oculto, ¿verdad? Entonces, quiero ser mamá, voy a buscar el mejor momento, tanto emocional, económico. Mi pareja quiere ser papá conmigo, porque ese es otro punto, ¿verdad? Muchas veces estamos con una pareja que no quiere ser papá. Y hay mujeres... Entonces, ¿cómo nos une que sí quiere ser papá? Claro, y hay mujeres que quieren ser mamás, pero no quieren ser esposas, pues. Exactamente. Bueno. Entonces, es esa parte de, ¿qué más? Porque físicamente, médicamente, uno puede hacer mucho por las pacientes. Uno puede darles una buena guía, ¿verdad? Una buena guianza. Bueno, vamos acá, vamos a hacer esto, el otro, estos exámenes, estos medicamentos. Y no funcionan. ¿Y qué más hay? ¿Verdad? Vamos a buscar dentro de nosotros mismos. Y en el caso de los hombres, con estas pruebas que se hacen con ellos, ¿los refieres con un urólogo? ¿O también lo puedes manejar tú? Depende mucho, ¿verdad? Depende mucho que encontremos. Si es un problema puramente ya de fertilidad, se van directo al centro de fertilidad. Yo los mando con el doctor Rosal, ¿verdad? Él es mi médico de referencia, entonces los mando con él y a él se encarga de qué más va a hacer, retroalimentándome los casos, ¿verdad? Ok. Hay tanto, ¿verdad? Tanto factor a tomar en cuenta, como tú bien decías, y ese es un tema que se debe superhablar, no solo previo así, como hablábamos hace un rato, sino que, ok, ya estamos en el intento de lograr el embarazo. Y si no funciona, y si hay malas noticias, y si vamos a mantenernos unidos, o eso va a ser la causa de que nos separemos, ¿cómo podemos ser un solo frente para manejar lo que sea que venga? Exactamente, y eso es bien importante, y aquí yo sí pienso que juega un papel muy importante el médico, ¿verdad? Porque muchas veces hay pacientes que, como te digo, gastaron ya su recurso económico, gastaron su recurso de tiempo y simplemente la mujer se desilusiona, ¿verdad? Dice, no, es que
ya intenté esto, ya intenté el otro, pero, y no quedé, ¿verdad? Ya hice, por ejemplo, lo más común, inseminación artificial, y no quedé, hice 3 y no quedé, ¿verdad? ¿Qué más toca? ¿Qué más sigue? Entonces, buscar no solo en lo físico, en lo emocional, en mi pareja, o sea, el tener el valor de decir, bueno, ¿queremos seguir juntos? O yo he tenido aquí parejas que me dicen, ay, no, miren, ni siquiera han intentado, pero mejor queremos adoptar. ¿Qué es lo peor que pueden encontrar? Un médico que les diga, ay, no, pero ¿y cómo van a adoptar, verdad? O sea, prueben, prueben. ¿Y qué pasa, verdad? O sea, sucede. Entonces, bueno, ¿qué quieren hacer? Muchas veces yo siempre mi tiempo de cita en la mayoría de casos es con los pacientes, dudas. ¿Qué dudas tienen? Resolvamos todas las dudas que tengan, ¿verdad? Y como te decía, físicamente, bueno, miramos ciclo regular, útero, factores de enfermedades, por ejemplo, antecedentes médicos de enfermedades degenerativas que utilicen algunos medicamentos, por ejemplo, artritis, lupus, todas estas enfermedades que también en algún momento van a limitar, o el médico reumatólogo le dice a la paciente, mire, no se vaya a embarazar ahorita, ¿verdad? O sea, son tantas situaciones que tenemos que tomar en cuenta. Sin embargo, yo la más importante que veo, quitando lo físico, es ir y cuidar y sanar mi parte emocional. Claro. Acá en Guatemala hacen mapeos genéticos. Fíjate que se hacen pruebas, se toman y se envían a los Estados Unidos. Okay. Pero sí existen, o sea, sí tenemos esa opción de que yo quiera hacer, o incluso ya la mujer embarazada, hay quienes dicen, mire, yo quiero hacer todas mis pruebas genéticas de mi bebé, se pueden hacer con sangre materna. ¿Ah, sí? Ok. Sí. Sí, porque hasta esas cosas, en los factores RH en sangre que no son compatibles, o sea, hay cualquier cantidad de cosas que pueden ser problemas. Que si nos ponemos a hablar ahorita de todos los factores que te pueden impedir quedar embarazada, yo creo que solo escucharnos se paniquean y empiezan a googlear todo, porque eso sí es, ¿verdad? Entonces, ay, es que a lo mejor yo no quedé porque esto. Sin embargo, lo más común son factores que van de tu ciclo, factores estructurales a nivel de útero, que es lo que podemos resolver. El resto, lo buscamos, ¿verdad? En la marcha. Pero preparémonos, ¿verdad? Recordémonos siempre de que para tener un buen embarazo, debo tener una buena nutrición, y a veces eso no se cumple. Entonces, empecemos a tomar ácido fólico, una buena prenatal completa, veamos que no estemos anémicas, no hay infecciones urinarias a repetición, o sea, son tantos factores que nos van a ayudar a poder buscar un embarazo y que se desarrolle de una buena manera. El factor edad, Sarita, para embarazarnos, para facilitar o complicar la fertilidad. Idealmente, ese número, esos huevitos, esos folículos que vimos se nos van gastando en el transcurso del tiempo de la vida, ¿verdad? Entonces, lo ideal y lo más sano es que nos embaracemos antes de los 35, ¿verdad? Pero no antes de los 20 años. Sí, antes y después antes de los 20 y después de los 35 son embarazos de alto riesgo. Son embarazos de alto riesgo con muchos factores, ¿verdad? De desarrollar hipertensión en el embarazo, de pérdidas gestacionales. Ya, otra cosa, Sarita. Tú mencionabas hace un rato que cada vez las niñas se están desarrollando a más temprana edad. Creo, pero tú me dices, si no, pues tú eres el médico y quien lo ve en clínica, que también hay mujeres empezando con los síntomas perimenopáusicos, o sea, previo a la menopausia, a más temprana edad también.
Fíjate que sí, ¿verdad? Yo cada vez miro mujeres que, por ejemplo, tienen 41, 42 y ya vienen con molestias de síntomas que uno dice, esto ya es deficiencia de estrógeno. ¿Verdad? Ya tenemos que buscar, tenemos que ver estudios para poderlas tratar adecuadamente. Deficiencia de estrógeno. ¿Y qué hay si hay exceso de estrógeno? ¿También ahí se impide quedar embarazada? No precisamente, pero cuando hay deficiencia sí. No porque el estrógeno lo producís a niveles que tienen que estar y entonces eso hace que se dé todo el proceso de maduración, porque en esta primera etapa, acá, producimos lo que es el estrógeno, el estradiol. Entonces, si no tenemos ya huevitos, no hay producción de estrógeno. Okay. Entonces, el problema es la deficiencia. Y en esta segunda fase acá, si tú logras ver, es como un huevito amarillo, ¿verdad? Es lo que las abuelitas decían, el dichoso cuerpo amarillo, que simplemente esto es lo que produce progesterona, que es lo que anida al bebé. Ok. Sí, interesante. Todo lo que se puede aprender cuando uno es curioso. A mí como me gusta hacer preguntas y también tanto año entrevistando médico y además haber pasado 5 veces por el proceso de embarazo y el parto. Entonces tú dices, yo como te digo, yo creía antes que todos los partos eran naturales, que a nadie le costaba embarazarse y que eran regulares y que no tenían cólicos menstruales. Y, o sea, yo hacía la generalización desde mi experiencia personal. Y que a nadie le dolía. Sí, o sea, cólicos, ¿cómo así? Pues, o sea, cuando mi hija, imagínate, cuando mi hija desarrolla y empieza ella con los cólicos menstruales que le daban diarrea y le daban náusea, ay, decía, qué exagerada, pensaba que estaba echando cuento, porque yo no conocía esa parte del proceso menstrual con tanto dolor y tanta dificultad. Entonces, pero es real, ajá. Sí, a ella le dijeron, cuando tengas tu primer bebé, se te va a acabar ese problema, dicho y hecho. Se corrigió su problema. Pero sí, o sea, y a ti no te pasó y a tu hija sí. Sí, sí. A una hermana mía sí, ella hasta la tenían que ir a traer al colegio, o ¿cómo se llama? O no iba al colegio, porque yo veía así como que cómo es la cosa. O sea, que mentira. Yo pensaba que eso era mentira. Pero es que como yo no lo conocía, pero resulta que no. Pero tú eres parte de la normalidad. Ah, es que eso no es normal. Lo que les todo pasa. Lo que los demás viven no es normal. Sí, pues. Entonces, lo normal es lo que te pasaba a ti. O sea, ser muy regular, no tener dolor, ver tu periodo, sentir como un coliquito. O sea, eso es lo normal. Claro. ¿Qué no es normal? ¿Verdad? Todo lo demás. Sí. Tan regular era yo, mi periodo era tan, pero relojito, tan puntual, que tengo 3 hijos nacidos en fecha 18. 18 de marzo, 18 de octubre y 18 de diciembre. Imagínate. O sea, Jesús. así, pero un relojito. Yo casi que podía saber, hoy quedé embarazada. Así de conocer mi cuerpo. Y tengo una hermana, otra hermana. Una vez entré yo al baño. Estábamos aquí en la radio en la oficina de mi mamá. Y entré, me lavaba las manos, se echaba agua, salí. Y entra ella, nomás saliendo yo, entra ella. Vos estás embarazada, me dice. Ay, ya, ¿cómo vas a creer? ¿Cómo que me llamo? Dijo su nombre, que vos estás embarazada. Está embarazada, Sarita. ¿Y cómo sabían? Por el olor. El olor de la orina. Yo había orinado, eché agua en el inodoro, me lavé las manos, salí. Y entra ella. Y me dice, vos estás embarazada. Ay, ay, ¿cómo vas a saber eso? Tu pipí, me dice, tu pipí huele a que estás embarazada. Imagínate, así tiene el olfato esta hermana mía. Sí. Qué pilas, ajá. Qué prueba de embarazo, ni qué 8 cuartos. ¿Y si estabas embarazada? Y sí estaba embarazada. Imagínate. Tú eres dentro de lo normal, pues. O sea, así deberíamos de ser. Sí.
Por ejemplo, hay mujeres que padecen hipertensión arterial o diabetes. Eso te iba a decir, ¿qué pasa con ellas? ¿Cuánto complica el embarazo, embarazarse, diabetes, hipertensión alta? Mucho, ¿verdad? Entonces acá es donde debemos de llevar un control estricto. Por ejemplo, todas nuestras pruebas de bienestar fetal, todas nuestras pruebas de ultrasonido, nuestros mapeos de presión arterial, tener un glucómetro para estarse midiendo el azúcar. O sea, son factores que no es que impidan mi fertilidad como tal, ¿verdad? Porque yo puedo venir y ser hipertensa, diabética y embarazarme, ¿sí? Sin embargo, en algún momento sí se va a ver como que esa paciente tenga la conciencia y sea de verdad como muy educada y muy consciente que si tiene presión arterial va a tener que seguirse tomando los medicamentos y todos los escenarios que podemos esperar, ¿verdad? Eso es básico que uno se lo plantea a la paciente desde que empezamos el embarazo. ¿Por qué? Porque el medicamento va a tener que ser muy estricta. Muchas veces, ay, es que se me olvidó, ay, no me lo tomé 2 días. A veces tenemos que tomar hasta 5 o 6 pastillas diarias en el caso de una hipertensa, ¿verdad? O sea, ser muy minuciosos, muy educados con todo eso. Y apoyarnos, como decía, de pruebas de bienestar fetal, de ultrasonidos Doppler, que midan resistencia de arterias uterinas, que nos den esa información de que toda la circulación cerebral al bebé esté bien, que la mamá está bien, ¿verdad? O sea, son un montón de factores que nosotros como médicos podemos ir guiando a la paciente de la manera más correcta y justa. Si yo me tengo que apoyar en que, mire doctora, pero yo iba con mi cardiólogo, bueno, siga yendo con su cardiólogo y nos vemos aquí siempre. ¿Verdad? Me tengo que apoyar del endocrinólogo en una diabética, perfecto, ¿verdad? Vamos a usar insulina, vamos a usar metformina, todos los medicamentos que tengamos que usar, apoyados por otro especialista, así hay que hacer. Esa es la manera correcta. ¿La insulina y la metformina no le pasan al bebé, no lo tocan o no le afectan? Fíjate que, por ejemplo, en relación a la insulina, es lo que debemos de utilizar idealmente, ¿verdad? Sin embargo, en la actualidad se utiliza mucho la metformina y no hay ningún problema o adverso o algo, ¿verdad? De hecho, uno puede tener una paciente con metformina, incluso hay quienes lo dejan todo el embarazo, hay quienes lo utilizan solo el primer trimestre y luego la cambian a insulina. Depende mucho el caso de la paciente, por eso es que uno se debe de apoyar en un especialista. Ok. Déjame hacer una pausa, Sarita. Estamos conversando con nuestra invitada, la doctora Sara Ortiz, médico y cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia. El tema de hoy, aspectos que dificultan la fertilidad. El contenido que prepara hoy Judith para compartirles es un tema que se llama Infertilidad y la mujer. Se lo pueden pedir a Judith con la palabra contenido al 5511-9890 o descargarlo directamente en el Facebook de Carolina, la mujer de hoy, y de Globo 98.9. También pueden hacer sus preguntas en estos mismos 2 espacios. Ya volvemos. Hacer una pausa en la vida nos devuelve el impulso que necesitamos. Ya volvemos con más de Carolina, la mujer de hoy. Carolina es la mujer de hoy. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la doctora Sara Ortiz, médico y cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia. Desarrollamos hoy el tema aspectos que dificultan la fertilidad. Tengo varias preguntas, Sarita. ¿Me permites hacértelas? Sí, con mucho gusto. La primera pregunta dice, buenas tardes, excelente tema. Felicitaciones. Gracias. La pregunta es, mi hija y su esposo tienen 30 años. Se fueron a hacer exámenes después de 2 años de espera, tratando de tener bebé. Él es estéril, solo tiene el 1% de espermas vivos. Van a probar métodos de inseminación. ¿Hay probabilidades de que resulte el embarazo o la fertilización?
Acá, por ejemplo, en las clínicas de fertilidad, yo le diría que siempre en Guatemala hay 3 centros de fertilidad que yo puedo decir que son con personas confiables, ¿verdad? Con médicos que tienen como la constancia, que sí se han especializado en eso y tienen el equipo y todo lo que el paciente necesite. Nos vamos a enfrentar con personas que se promocionan como infertólogos y no lo son, ¿verdad? ¿Y por qué lo menciono? Porque muchas veces los pacientes no saben y van y confían, ¿sí? Entonces, en Guate hay tres centros, ¿sí? Ahí más adelante tú vas a dar mi correo, mi teléfono. Si ella quiere, yo se los paso por WhatsApp, cuáles son, ¿verdad? A ver si alguno de los 3 es donde está su hija. Si no, lo ideal es que consulte a alguno de los 3. Bueno, ese es un punto. 2, con un esperma que tuviera, hay una técnica, en algún momento se la plantearon al esposo de una paciente que él tenía 0 espermas. Entonces, una de las técnicas que se iba a hacer era tratar de reproducir un esperma cultivando parte de una célula del testículo, ¿verdad? Entonces, que son las que germinan los espermas. Si tiene un 1%, yo lo que pienso es que la probabilidad es muy alta si se hace de una forma correcta con alguien adecuado, ¿verdad? Entonces, lo más importante es la actitud positiva que tengan, la buena evaluación médica, y con un 1% hay que tener mucha fe en que va a ser bueno el tratamiento. Sí. En la siguiente pregunta dice, si hay solo una trompa de falopio porque tenían que operar, tenía muchos fibromas y cosas malas, ¿es posible embarazarse aunque sea más difícil? Es posible embarazarse aunque sea más difícil. Lo recomendable es que haga un examen que se llama histerosalpingograma, que ese examen nos va a evaluar que esa trompa que esté abierta, ¿verdad? Y muchas veces si hay un poquito de obstrucción a la hora de hacer el examen, generalmente se permeabiliza, pero sí, con una trompa y un ovario se pueden embarazar. Ok, dice alguien más. Hola Carolina, buenas tardes. Tengo una pregunta para tu invitada. Soy una mujer de 30 años. Mi peso es de 125 libras. Estoy próxima a casarme. Tengo las hormonas altas. Lo que no dices qué hormonas. ¿Tendré problemas si quiero quedar embarazada? Nunca he tomado anticonceptivos. Como tú dices, no dice qué hormonas, ¿verdad? Puede ser testosterona alta. Hay que evaluar. Mi recomendación es que haga un chequeo, que evalúe si está próxima a casarse, si se quiere embarazar inmediatamente, o cuánto tiempo va a esperar, y dentro de eso, qué método anticonceptivo van a utilizar. Ok. La siguiente pregunta dice, muy buenas tardes, hermosas mujeres. Gracias. Dios les bendiga. Gracias por el tema. He tenido 5 pérdidas. Ya mi corazón está partido. Tengo tanto miedo de quedar nuevamente embarazada. Lo he deseado toda mi vida y mi cerebro no entiende por qué no lo he logrado. Actualmente me separé de mi esposo. El otro año, primero Dios, me uno al que fue mi novio en mi juventud. Él no sabe de las pérdidas. Él ya es papá. ¿Debemos hacernos ambos exámenes o solo yo? Y psicológicamente, ¿debo hacer algo? Porque ahorita, por ejemplo, solo de escucharlas, estoy con lágrimas. Gracias por su respuesta. Tengo 37 años. Bueno, 37 años, ¿verdad? Mi recomendación inicial es ir a sanar esos bebés que han perdido. O sea, ese es el primer punto que, desde mi punto de vista médica, ginecóloga, que cree mucho en las emociones, tiene que hacer. Sanar sus 5 pérdidas. 1. 2.
consultar, pedir una segunda opinión, porque no es normal que ella llegue y haya perdido un bebé, haya perdido 2 bebés y haya perdido 3 bebés y no se hagan la serie de exámenes que hay que hacer, ¿verdad? Hay mujeres que tienen síndrome antifosfolipídico, que es eso, es una enfermedad autoinmune donde como que el cuerpo destruye las células del bebé, ¿verdad? Y entonces se dan los abortos. Eso quiere decir que nunca vas a poder quedar embarazada. No, se quiere decir que sí puedes quedar embarazada si haces todos los exámenes que tenés que hacer, 1, y 2, si haces el tratamiento que tenés que hacer, que no es un tratamiento caro, no es un tratamiento complejo, pero sí tenés que hacer un buen diagnóstico. Eso que tú le dices es tan cierto, Sarita, lo de que vaya, por favor, y trabaje en terapia sus 5 pérdidas para que su corazón partido vuelva a juntar a usted los pedazos, porque a mí sí me dio como cosa cuando estaba leyendo que mi pregunta es, ¿dónde estaba su corazón? Porque su cuerpo puede estar en un lado. ¿Dónde estaba su corazón y su mente cuando usted estaba intentando quedar embarazada con el hombre del cual ya se separó? Uh-huh. Entonces, mi punto de vista, y así no vaya y no gaste en hiper mega subespecialistas. Dedíquese a sanar ahorita su emoción, sus pérdidas, dele su lugar a esos bebés como se los tiene que dar, sane ese corazón para ya en paz y estar sana, ¿verdad? Conéctese mucho con Dios, ponga en paz sus emociones para poder ver. Yo siempre les hago referencia a mis pacientes de la historia de la Biblia de Ana, ¿verdad? Cuando estamos en estos procesos de que no quedamos embarazadas, porque en el caso específico, en 30 segundos, la historia de Ana ya siempre pasaba triste porque no quedaba embarazada. Pero en el momento en que ella le dijo a Dios, aquí está todo mi dolor, aquí está mi tristeza, aquí está todo, yo te entrego lo que tú me vas a dar, y declaró de una vez que iba a ser un hijo, y un hijo varón, y que se iba a llamar Samuel. Entonces, ella fue feliz, dice en la historia, y al tiempo procreó un niño, y después, según la historia, tuvo 5 más, ¿verdad? Entonces, esa parte de nuestra conexión espiritual y la parte de nuestras emociones son básicas cuando estamos ante situaciones como las de ella, ¿verdad? 5 pérdidas, o sea, igual que tú, hasta escalofrío me da porque es de hacer las cosas y hacerlas en orden, como tienen que ser. Sí. Buenas tardes. Fíjese, doctora, que yo quiero hacer la consulta por mi hija. Ella no queda embarazada. Dice que tiene problemas en las trompas de falopio y el esposo no tiene espermas. ¿Qué se puede hacer? Pues evaluarla, ¿verdad? O sea, ahí hay que evaluar qué problema hay en las trompas, si hay obstrucción, ver los exámenes que se hayan hecho y ver los exámenes del esposo. Idealmente, si hay que repetir el examen en un centro de fertilidad, eso es lo mejor, porque es lo que nos va a dar un mejor valor diagnóstico. Ok, en la siguiente pregunta dice, buenas tardes, tengo 32 años, todavía no he tenido hijos. Cada 9 a 12 meses voy con el ginecólogo y se limita a hacer el Papá Nicolau, pensando en lo que se está hablando de la procreación. ¿Qué otro tipo de exámenes me recomienda hacer y con qué periodicidad? He tenido infecciones vaginales, pero solo me deja cremas vaginales. No hay ningún examen adicional. Bueno, idealmente hacer un ultrasonido para ver toda su estructura de útero, ¿verdad? Y un panel hormonal. Siempre es bueno hacerse, aparte de las hormonas, azúcar, insulina, hemoglobina glicosilada, para ver que toda esa parte del metabolismo también esté funcionando adecuadamente. Ok. Ok. Dice, quisiera preguntar
Tengo una hija de 35 años. A la edad de 4 años se le diagnosticó leucemia. Estuvo en tratamiento de quimioterapia y gracias a Dios venció la enfermedad a los 8 años. Sufre de mucho dolor menstrual. ¿Un embarazo puede ser de alto riesgo para ella? Si ella ya tuvo remisión de la enfermedad, ya no, ¿verdad? Lo que sí es que hay que evaluar el dolor menstrual. Yo mencioné endometriosis, pero no todo el dolor menstrual va a ser endometriosis, ¿verdad? Muchas veces vamos a tener como diagnóstico dismenorrea, que la definición es dolor al momento de la menstruación, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que haga una consulta para un chequeo de rutina. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, Sarita, por haber estado hoy con nosotros conversando. El correo electrónico tuyo no lo tengo, pero si por favor se los puedes dar. Yo sé que en Facebook te encontramos como Mujer Plena Care de cuidado, o al WhatsApp 5923-1441. Repito el WhatsApp 5923-1441 o al teléfono de la clínica 2228-6565. ¿Cuál es tu correo electrónico, Sarita? Correo electrónico es DRA de doctora. Sara Ortiz, sin punto, DRA Sara Ortiz, @gmail.com. O el otro que es más fácil porque es solo Sara, @mujerplena.com.gt. A cualquiera de los dos me pueden escribir. Con mucho gusto resuelvo sus dudas porque a veces WhatsApp y todo es más complicado, pero por correo nos podemos comunicar muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Sarita, nuevamente por haber estado desarrollando con nosotros hoy este tema tan hermoso. Que estés bien. Gracias, Carol. Un abrazo a la Bendiciones distancia. a todos. Gracias. Chao. Atrevernos a ver las cosas de manera diferente. Abrirnos al conocimiento para manifestar la vida que deseamos. Esto fue la entrevista del día junto a Carolina, la mujer de hoy.